Bien, ¿quiénes faltan? Faltan algunos. Hay un trabajo que faltaba enviar. Ahí está de Osvaldo Rodríguez, Gabriela Uchazara. Faltaba uno de Morales, completar de Morales. Bien, empezamos la clase. Vamos a realizar análisis financiero. Vamos a hacer con calma. A ver, fíjense su micrófono. Ustedes pueden intervenir, no hay ningún problema, pero tienen su micrófono. Cuando quieran intervenir, ahí recién ustedes aperturen su micrófono. ¿Ya? Y hagan las preguntas que sean necesarias. Hagan las preguntas, no se vayan a quedar con las dudas. Entonces, vamos a trabajar en lo que es el análisis financiero y lo vamos a hacer con el trabajo de esta estudiante que es de Morales, Sandra Morales. Tenía que completar y no lo completó, pero vamos a trabajar con eso. Sandra Morales. Entonces, primero, ustedes anótense, mejor que en Word, qué es lo que vamos a hacer en primer lugar. Punto 1. El punto 2, ¿qué es lo que vamos a hacer? El punto 2 tiene varias partes. Yo le voy a ir explicando en qué consiste esas partes. Varios párrafos. Y el punto 3 ya es la conclusión final del análisis financiero. La conclusión final. Empecemos entonces. Esta es la información que proporcionó su compañera Sandra Morales. Faltaban los índices, ya lo completé los índices. Entonces, ¿cuál es el primer paso? ¿Cuál es el primer paso? Organizar la información. Entonces, tengan en cuenta que ustedes son del área de finanzas, o son gerentes financieros o jefes de finanzas, pero tienen un cargo de finanzas. No son contadores en este momento, no son auditores, son del área financiera. Entonces, si es necesario que ustedes realicen algunos cambios, algunas modificaciones en la exposición, la tienen que hacer. ¿Por qué? Porque están en un trabajo financiero. ¿Ya? Ahora, ese trabajo financiero igual debería estar acorde con lo que es la contabilidad, ¿no? Pero sucede que muchas empresas no están listos. Vamos por partes. Entonces, punto número 1, organización o reorganización de la información financiera. Activo corriente tiene 3 componentes del activo corriente. Dice disponible, cuentas por cobrar, obras en ejecución. Lo vamos a hacer con calma porque esa va a ser su base para ustedes después. No tiene, en esta composición no tiene inventario. Mucho cuidado cuando utilizamos el término inventario. En las NIC utilizan el término inventario. Hay una forma de clasificación que se llama realizable. Fíjese que una empresa comercial puede tener 2 tipos de inventarios. Uno que es inventario de mercadería y otro que son suministros que utilizan para mantenimiento, repuesto de vehículos, materiales eléctricos que puede utilizar para el mantenimiento de las instalaciones de la empresa. Pero de esos 2 tipos de inventario, uno de ellos es realizable, el otro no es realizable. Si tiene esos 2 tipos de inventario, el inventario de mercadería es un inventario realizable. En la NIC no se utiliza el término realizable, sino directamente inventario. Si yo utilizo el término inventario, entonces perfectamente yo puedo tener los 2 tipos de inventario expuestos en el activo corriente. Acá no tiene. Muy raro que no tenga una empresa constructora, no tiene inventario.
Bueno, los alemanes y los japoneses trabajan justo a tiempo, pero por lo menos el inventario le dura un día, 2 días. Aquí cero inventario. El otro aspecto es cuentas por cobrar. El término cuentas por cobrar está relacionado a la actividad operativa. Es decir, las cuentas por cobrar nacen de las ventas, en este caso de servicios, o de la prestación de servicios. Las cuentas por cobrar están relacionadas a la actividad operativa de la empresa. Si hubieran otros deudores que no sean clientes, entonces debería expresarse como otras cuentas por cobrar. Si quiero resumir, otras cuentas por cobrar. Luego tenemos obras en ejecución. Aquí sería importante que haya un desglose. Importante el desglose. ¿Por qué es importante acá? Porque no sabemos si tiene una obra, si tiene 2 obras, si tiene 10 obras. Supongamos que tiene 3 obras. Una obra puede estar en un avance del 20%, la otra puede estar al 50% y la otra puede estar al 80% de la obra. No tenemos información. Sería muy importante contar con esa información. Eso en cuanto al activo corriente. Inversiones. El monto, la cuantía de las inversiones es poco significante. Seguramente que estas inversiones se refieren a inversiones en empresas de servicios. De repente CRES, Aguapac, Cotas, alguna de esas empresas. Los montos son pequeños, $1,000, $1,200. Entonces no es significativo y tampoco es importante para esta empresa. En el activo fijo, esta empresa no cuenta con inmueble propio. No tiene terreno ni tiene edificios. Lo que sí tiene equipos de instalaciones. Debe ser equipos e instalaciones seguramente. Las instalaciones son en las empresas constructoras, aquellas construcciones precarias que se realizan generalmente en la obra. Si vamos a construir, por decir, en Guarne, se hace a lo mejor una casa de bajo costo para que viva el personal, para el comedor. También se utiliza el nombre de instalaciones cuando en la empresa tengo una especie de galpón donde guardan los equipos y maquinaria, o sea, para que no sea la intemperie, entonces se construye un galpón para las herramientas, para los equipos, para las maquinarias. Sin embargo, las herramientas sería conveniente que estén en un ambiente cerrado. Aquí da la impresión de que no tiene ninguna construcción en la empresa. Entonces, las herramientas en general, ¿dónde las guarda? A lo mejor la guarda en las instalaciones. Si son instalaciones, son construcciones precarias. Una construcción precaria seguramente es de fácil acceso para los ladrones, ¿no? Bueno, tiene vehículos, equipos de operaciones. Los equipos de operaciones son los que en otras empresas se llaman maquinaria. Son equipos que son un poco más pesados o más grandes o de mayor valor que las herramientas. Equipos de comunicación y la depreciación acumulada. La depreciación acumulada llama la atención. Este dato de la gestión 2019, la depreciación es bastante baja. Vamos a lo que es el pasivo corriente. Bueno, hay anticipos de clientes. En las empresas constructoras es muy común los anticipos de clientes. Cuando se empieza una obra, es muy común que el cliente pague el 20% del total de la obra. Y ese 20% se va descontando proporcionalmente al avance de las obras. Los aportes por pagar seguramente se refieren a los aportes patronales. Impuestos por pagar, seguramente los impuestos ya conocidos. Y cuentas varias por pagar.
sería importante saber cuáles son estas cuentas por pagar, por qué y por los montos. No sabemos si esa cuenta varia por pagar está en servicio básico. A lo mejor hay sueldos pendientes. ¿Cómo trabajarán con los sueldos? Esa información no hay. Pero tenemos cuentas varias por pagar. Luego tenemos pasivos no corrientes. En pasivos no corrientes tenemos anticipos de clientes a largo plazo. Entonces, el indicativo da la impresión de que esta empresa está realizando obras de magnitudes grandes, una obra grande. Una obra grande que va a durar seguramente 2 años, 3 años en ejecutarla. Como los anticipos se van descontando proporcionalmente de acuerdo al avance de obras, entonces que se clasifique a largo plazo está bien. Préstamos bancarios por pagar, luego provisión para indemnización y préstamos a socios. Debe ser préstamo de socios. Debe ser préstamo de socios, porque tiene un pasivo. Luego tenemos capital social, aporte por capitalizar, ajuste de capital, utilidad acumulada y utilidad de la gestión. Entonces, al margen de lo que es la reclasificación, estamos conociéndola a la empresa. Ahora estamos en lo que son información del estado de resultados. Dice ingresos por servicios y tenemos costo de servicio. Está bien. Utilidad bruta, gastos operacionales. Aquí es importante reclasificar. Está clasificado por gastos funcionales. Gasto administrativo es un gasto funcional, un gasto en administración. Esta empresa no tiene lo que son gastos comerciales. ¿Qué quiere decir? Que esta empresa no invierte nada en el ámbito comercial o en las funciones comerciales. Gastos tributarios. A ver, mencione cuáles serían los gastos tributarios en una empresa. Quiero escucharlos a ustedes. ¿Cuáles serían los gastos tributarios? La IUE, por ejemplo. No es IUE. No es IUE. ¿Cuáles serían los gastos tributarios? ¿De qué? El ITE. ¿Qué más? IVA. No se expresa aquí el IVA. El ITE sí. ¿Saben lo que es un tributo, no? Sí. ¿Alguien no sabe lo que es un tributo? ¿Puede ser tasas y patentes? Sí, ese es tributo. Las tasas y patentes son tributos, sí, forman parte de los gastos tributarios. Entonces tenemos impuestos a las transacciones financieras, tasas y patentes, impuestos a inmuebles y vehículos. Esos son la mayoría de los ítems que comprenden los gastos tributarios. ¿Ya? Ahora, de esos gastos tributarios, están clasificados, mire, como gastos operacionales acá. ¿Los gastos tributarios son gastos operativos o no son gastos operativos? Sí, son operativos, listo. ¿Qué es un gasto operativo? Un gasto que se ha realizado en el proceso de, no sé, sería vender o algo. Es un gasto propio de la empresa. No todo. Que giren al margen de la actividad de la empresa. ¿Cómo? Bien. Son gastos que giran al margen en la utilidad de la empresa, o sea, de la actividad de la empresa, perdón.
Los gastos operativos son gastos directamente relacionados con el giro de la empresa. Los gastos directamente relacionados con el giro de la empresa. ¿Ya? Por ejemplo, los impuestos a los inmuebles, vehículos, no son gastos operativos. Aunque no haya actividad, tiene que pagarse impuestos. Por la tenencia, ¿no? Por la propiedad, por tener la propiedad de estos inmuebles o vehículos, ya se pagan impuestos. Impuestos a las transacciones financieras. Puedo de manera indirecta ligar a la parte operativa cuando se giran cheques para pagar a proveedores o cuando realizan depósitos los clientes en nuestra cuenta por pago que realizan. Lo que sí puedo relacionarlo con la actividad operativa es el impuesto a las transacciones. Se vende y se genera impuestos a las transacciones. Pero tiene un pero. ¿Saben qué es un impuesto, no? ¿Qué es un impuesto? A ver, quiero escuchar lo que es un impuesto. ¿De dónde viene la palabra impuesto? Entonces tú lo entiendes. ¿De dónde viene la palabra impuesto? Es el porcentaje que hay que pagar al Estado por, por realizar operaciones. Por una actividad específica. El impuesto viene de imposición, por imperio de la ley. De ahí nace lo que es impuesto, ¿no? El derecho romano, por imperio de la ley. O del emperador. De ahí viene impuesto. Entonces es algo obligatorio. Es algo obligatorio. Se paga el 3%, 5%. ¿Cuánto paga la empresa de impuesto a las transacciones? El 3%. ¿Y no puede pagar el 2% la empresa del impuesto a las transacciones? No, porque hay una ley, ley de IT. Bien. Entonces, los impuestos tienen varias características. Una, está impuesto por imperio de la ley. Dos, no puede variar lo que son las tasas. Sí o sí tiene que pagarlas de manera obligatoria. No puede administrar, no puede gestionar los impuestos. Sí o sí hay que pagar. Luego, en el impuesto a las transacciones, ¿cómo funciona el impuesto a las transacciones? Si se paga, si los impuestos son 10.000 o 100.000 bolivianos, puede ser que se pague solamente 50.000 o menos quizás. ¿Puede ser o no puede ser? Si tuviera ahí, voy a compensar, licenciado. Bien. Entonces los impuestos tienen muchas características que indican que no son operativos. El único que yo puedo decir que es más o menos operativo es el impuesto a las transacciones, pero estamos analizando que tiene sus peros. Entonces, es como los gastos fijos y variables. Si yo tengo un gasto semifijo, lo clasifico como fijo. Si tengo un gasto semivariable, lo clasifico como variable. Es muy difícil poder compartir. Entonces, de manera general, los gastos tributarios son gastos no operativos. De manera general. Entonces vamos a reclasificar eso. Gastos financieros. Los gastos financieros, ¿son gastos operativos o son gastos no operativos? ¿Qué dicen los gastos financieros?
Los gastos operativos son aquellos que están relacionados directamente con la actividad. Son aquellos gastos que se generan en la actividad misma de la empresa. Por ejemplo, un vendedor... Diga. Perdón, sí. Los gastos financieros, por ejemplo, se usan de un préstamo, por decirlo. Entonces, el préstamo se lo ocupa para el giro de la empresa. O sea, está relacionado al giro de la empresa. Porque generalmente se solicita préstamos para aumentar, para comprar más materia prima o aumentar. En realidad, pues, si está en el estado de resultado, porque todos están relacionados. Pero yo tengo que identificar como gasto operativo aquello que tiene una relación directa con la actividad. Le voy a dar un ejemplo. ¿Por qué yo tengo que pagar intereses? ¿Por qué no utilizo mi dinero para adquirir? ¿Por qué tengo que pagar? Porque no tenemos capital y por eso es que sacamos préstamos. Entonces, pregunta, para realizar la actividad operativa es necesario que toda empresa obtenga préstamos o no. ¿Para qué es el capital de una empresa? Para que funcione, licenciado. Perfecto. Sí. Funcionar significa poder comprar, ¿no? Poder comprar, poder pagar. Entonces, ese es el espíritu del capital de la empresa. El capital social que aportan los socios y también el capital de operaciones. Pero algunas veces uno necesita dinero y hay que prestarse. Entonces no quiere decir que todas las actividades operativas implican prestarse dinero, excepto las financieras, las empresas, las instituciones financieras, los bancos, pues 100% operativos, porque se dedican a eso. Y también podrían expresar como gasto operativo los gastos financieros las empresas que venden vehículos, porque es su forma de trabajar. ¿Entienden, no, de la película? Su forma de trabajar. Entonces, si ustedes van a comprar vehículos, el porcentaje que compra al contado es menor. La mayoría lo compra a plazo o relacionado con una institución financiera, o si da crédito directo, entonces es una forma de trabajar normal y común en esa empresa. Si es su forma de trabajar con crédito desde una empresa, entonces esos gastos financieros se convierten en gastos operativos. Si la naturaleza implica que tiene que trabajar con créditos obtenidos de instituciones financieras, por lo cual hay que pagar intereses, se convierte en un gasto operativo. Pero si no, no. Todos los gastos están relacionados a la empresa, pero son operativos aquellos que yo puedo relacionar directamente con la actividad operativa. Por ejemplo, el vendedor en una empresa comercial está relacionado directamente con la actividad operativa. Una secretaria, ¿cómo se relaciona con la actividad operativa? Una secretaria, estamos hablando en términos de sueldo, pero una secretaria, ¿cómo se relaciona con la actividad operativa de una empresa? ¿Qué función cumple una secretaria? ¿O qué función cumple el contador? ¿El contador está para registrar los créditos o está para registrar las operaciones? Las operaciones, exactamente. Entonces, todos esos gastos son operativos. Lo que no puedo relacionarlo de manera directa son gastos no operativos. Y en la parte de impuestos hay un impuesto que sí lo puedo relacionar, que es el impuesto a las transacciones. Pero tiene su pero. Ya hemos analizado que no tiene esta empresa gasto comercial. Entonces vamos a modificar esa parte. Este proceso es muy común, preparar la información para realizar el análisis financiero.
y sobre todo en finanzas esos datos son muy importantes porque, ¿se acuerdan? Margen operativo. Todo está fríamente calculado. Luego tenemos acá, tenemos una utilidad operativa y tenemos una utilidad antes de impuestos y reservas. Es más, debería ser una utilidad antes de impuestos e intereses. ¿Por qué estoy haciendo esta reclasificación? Porque en finanzas este dato es muy importante. Este dato es importante. Vamos a llamar antes de intereses e impuestos. Se fijan en el tiempo que nos falta ya. Entonces, en términos financieros, me conviene tener un dato que diga antes de intereses e impuestos. Hay fórmulas que se trabajan con ese dato. Entonces, este gasto financiero lo vamos a bajar acá. Como un amigo, mientras que cometiera errores. Pensando en eso, Jack fue inmediatamente a ver a Víctor. Escala acantilados empinados y finalmente se cuela en el castillo donde se aloja Víctor. Pero ya era demasiado tarde. Víctor había pasado por varios procesos de investigación y había creado un mazo artificial con 2 corazones. Su equipo, Ahora está lleno de inmensos su corazones. micrófono. Solo esperando. Esta vida. Bien, tenemos acá gastos financieros. Ya nos falta 10 minutos, se van a acordar. Dice utilidad antes de intereses e impuestos. Yo podría, a partir de la utilidad operativa, directamente a utilidad antes de impuestos, pero me conviene tener antes de intereses e impuestos, porque hay fórmulas financieras que se utilizan. Es más, me conviene tener, luego de utilidad antes de intereses, me conviene tener utilidad antes de impuestos. Utilidad antes de impuestos. Le hice una consulta. En caso de que sea una empresa importadora, por ejemplo, que importa de otros países y que reparte aquí en el mercado boliviano, ¿los gastos financieros también serían no operativos? Que reparte, ¿cómo que reparte? Primero, la naturaleza de su trabajo. ¿Cómo trabaja esta empresa? ¿Cómo distribuye la mercadería? Distribuye a los supermercados, o sea... Bien, yo le hago la pregunta para que ustedes tengan el resultado. Esta importadora normalmente realiza las compras con créditos o basados en créditos. No, generalmente no. Bueno, ya, número 2, esta empresa normalmente distribuye a sus clientes a plazos a los que les cargan intereses. No. Entonces, los intereses no están relacionados de manera directa a la actividad operativa. Y no quiere decir que no exista intereses. ¿Sí? Va a existir con intereses, pero no está relacionado directamente a la actividad operativa. ¿Ya? Ahora, que usted me diga que, fíjense la diferencia, muy importante. Mire esta pregunta. Si esta empresa realiza importaciones, seguramente que paga comisiones bancarias por las transferencias de dinero. Sí. Está realizando pagos a los bancos. Pregunta, no solamente para usted, para todos. Esos gastos
¿Qué se llama y cómo se clasifican esos gastos que paga la empresa a los bancos? ¿Qué se llama y cómo se clasifican? Comisiones bancarias al importar un producto entra en el precio, sumando al precio. Parte de su costo. Es parte del costo de la mercadería. Perfecto. Porque no es un costo de financiamiento. No es un costo de financiamiento. Ahora, yo puedo decir que no es un costo de mercadería. Puedo decir que no es un costo de mercadería. Lo normal es que sea un costo de mercadería. Pero si no fuera un costo de mercadería, es un gasto operativo. Porque es una comisión que se paga al banco. No se está pagando por financiar, porque le debo al banco, sino porque es un servicio que estamos pagando. ¿Me entiendes? Es un servicio. Bien. Luego de utilidad antes de intereses e impuestos, vamos a determinar la utilidad antes de impuestos y reserva en este caso. Esta última clasificación nos conviene hacerlo porque tenemos fórmula que vamos a aplicar de esta manera. Gastos no deducibles. Hay unos gastos no deducibles acá. No indica cuáles son los gastos no deducibles, pueden ser operativos, pueden ser que no sean operativos, no tenemos ese dato. Un gasto deducible puede ser operativo o puede ser que no sea operativo. Entonces tenemos, vamos a calcular bien este dato acá, porque esta es la suma de este más este. Gastos financieros. Entonces este sería la diferencia de este con este, por lo que es lo mismo la suma. Vamos a ver esta suma de acá. Esto está sumando todos estos datos acá, del 51 a 54. Por lo tanto, este resultado es la diferencia de todos, está correcto. Este menos este, 261. Está correcto. Por último, tenemos dos datos acá. Si esta es una SRL y tiene utilidades, corresponde lo que es la reserva. Entonces tenemos la utilidad neta y luego tenemos la reserva. ¿Está bien, Morales, eran los datos? Vamos a copiar la forma que también. Bien, ya terminamos la primera parte. El orden, la reclasificación de la información y conocer la empresa. Es importante conocer la empresa. Hasta este punto, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? Que ya estamos en condiciones de aplicar técnicas de análisis. Fíjense el tiempo, cuánto tiempo nos queda para que podamos ingresar de nuevo. 2 minutos, licenciado. Entonces ingresamos enseguida, ¿ya? Y antes de empezar, alguna pregunta que quieran hacer.
Ingresamos enseguida, no esperamos más tiempo.